Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos una tarde más al canal. Hoy voy a hacer el vídeo sobre socialismo, aunque sea viernes. Normalmente lo haría los martes, pero el lunes no hice el vídeo del noticiario de eventos de Hispanidad, lo hice el martes, ya no me dio tiempo a hacer el otro, preferí no tocarlo más. Ayer hice el vídeo sobre los básicos y hoy viernes voy a hacer el vídeo que me correspondería haber hecho el martes y que es la segunda parte del vídeo sobre socialismo, sobre la definición de socialismo que hice la semana pasada. ¿Vale? Lo que voy a hacer hoy es intentar meter en un vídeo todas las... Dejadme ver un momentito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 definiciones de socialismo que os puedo aportar. Incluso diría que 9 si incluimos el protosocialismo, el socialismo utópico. Así que os pido perdón de antemano porque aunque ya he hablado de casi todas estas definiciones en los 40 vídeos que llevo de la serie y de varias de ellas en el vídeo anterior, meter 8 o 9 definiciones, pues quiero decir que no me puedo alargar mucho en cada una de ellas. No puedo, la explicación no puede ser muy larga, pero ya os digo que la mayor parte de ellas ya las he explicado en el vídeo anterior o en otros muchos. Así que bueno, eso, necesariamente tengo que ser algo conciso. Voy a insistir en lo más importante que hay que saber sobre el socialismo. Lo más importante que hay que saber sobre el socialismo es que es un fenómeno humano, es un fenómeno social extremadamente complejo, muy complejo. Intentar entenderlo o intentar definirlo en una sola definición, en una sola frase, no solamente es absurdo, sino peligroso, intelectualmente me refiero, peligroso y contraproducente. O sea, el resultado va a ser negativo. Y voy a volver a utilizar un símil que ya utilicé en uno de mis primeros vídeos para intentar explicaros por qué no se debe intentar explicar el socialismo en una sola definición, por qué no se debe dar nunca una sola definición de socialismo, salvo que todos estemos en un contexto en el que todos sepamos qué es lo que estamos haciendo. ¿Vale? Bien. En la otra ocasión cogí un objeto de mi mesilla de manera totalmente improvisada, pero resultó ser una gran elección por mi parte, así que voy a repetir el símil, ¿vale? Para los que ya lo conozcáis. Vale. Imaginaos que yo os pido que observéis el objeto que os voy a mostrar y que me deis una definición del mismo, ¿vale? Es este objeto, ¿de acuerdo? Y me dais una definición del mismo. Pues es muy probable que esa definición no coincida si cojo con la que hagan otra gente, si les pido que hagan una definición de este otro objeto, que observen este objeto y que me hagan una descripción, una definición del mismo. Y si cojo un tercer grupo y les pido que me hagan una definición de este objeto, pues es poco probable que su definición coincida con los dos grupos anteriores. ¿No es cierto? Si les pido a otro grupo que me analicen, que me observen, que hagan una descripción de este objeto, pues se va a parecer a lo mejor un poco a la del anterior, pero no a las otras dos previas. Si le pido a otro grupo que me haga una definición de este objeto, pues ya me dirás tú en qué va a coincidir con los otros. Y ya para terminar, si a otro grupo le digo que me haga una descripción, una definición de este objeto, estos son los que más ventaja tienen, pero que no va a coincidir con las anteriores. O sea, cada grupo va a tener una visión más o menos completa, más o menos incompleta del objeto que pretendemos describir. Las definiciones son complementarias y todas son del mismo objeto, todas son valiosas, todas aportan algo, pero ninguna tiene la visión completa. Ninguna te da una visión completa del objeto. En todas te falta alguna dimensión del objeto. Vale, pues con el socialismo pasa exactamente igual. Hay un montón de definiciones desde distintos puntos de vista que te dan visiones parciales del socialismo y que todas te aportan algo, todas incluyen alguna verdad, pero ninguna es una visión completa, ninguna es lo suficientemente buena como para permitirte entender en profundidad, mucho menos en su totalidad,
el tema del que estamos hablando, porque el socialismo es un fenómeno humano, un fenómeno social extremadamente complejo. Vale, entonces, vamos a empezar por un pequeño comentario sobre el protosocialismo, ¿vale? El socialismo comenzó a muy finales del siglo XVIII, digamos más bien principios del XIX, con los que los dos principales ideólogos del socialismo, que fueron Friedrich Engels y Marx, llamaron los socialistas utópicos, de una manera un tanto despectiva, ¿vale? Los consideraban así, sobre todo fue Engels, ¿vale? En su obra Del socialismo utópico al socialismo científico, ¿vale? Se refirió a los socialistas, a los primeros socialistas, pues eso, como unos utópicos en el sentido de que eran unos idealistas, de que, bueno, que planteaban unas teorías muy bonitas, de grandes esperanzas, pero que no se podían, o sea, que plantaban ciertas bases teóricas, pero que no se podían comparar en absoluto con el socialismo científico que pretendían ofrecer Engels y Marx, que por cierto no tiene absolutamente nada de científico. El socialismo no tiene nada, o sea, ni el socialismo de Engels y Marx tenían nada de científico, ni sus definiciones tenían ciencia por ninguna parte, ni nada que se le parezca, ni el socialismo tiene ningún contenido científico por ningún sitio. O sea, luego lo vemos. Pero bueno, ellos, o sea, Engels sobre todo, pues describía a los primeros socialistas como utópicos, y estos socialistas protosocialistas, socialistas utópicos, llamado como queráis, lo que pretendían era dar una respuesta al choque social que en Occidente, social y sociológico, psicológico, que en Occidente sufrieron las personas ante la revolución industrial y sus consecuencias. No me puedo extender porque podríamos hablar durante semanas y meses y años de este tema, que es muy profundo, pero la creación de una nueva sociedad que ya no era agraria sino que era urbanita, y esto de que el socialismo es de origen urbanita es muy importante. El socialismo está muy vinculado a las ciudades, a las urbes, a la aglomeración de gente en un mismo sitio, y al dejar de vivir en contacto con la naturaleza, que es algo que es un tema muy recurrente tanto en la literatura política como en la literatura sin más, por ejemplo en Tolkien y en otros muchos, el contraste entre la vida en el campo, en contacto con la naturaleza, del agricultor, del ganadero, del cultivador, ¿vale? En contraste con la vida del trabajador en las ciudades, con las fábricas, sometidos a la presión social, a los espacios pequeños, a la compresión, no comprensión, a la compresión social, a vivir todos en el mismo sitio, la falta de oportunidades, bueno, pero sobre todo la presión social, la presión de la urbe, de las ciudades sobre la aglomeración de personas. Una respuesta a eso y a la desesperanza de haber perdido un poco el contacto con... Esto se ve también hoy en día, con la naturaleza utópica, con la belleza de la naturaleza, un poco con el contacto con Dios a través de la naturaleza también. Bien. Siempre hubo un componente del cristianismo, de la fraternidad cristiana, de la hermandad cristiana, de la caridad cristiana, siempre hubo un componente pues en la mayor parte de estos protosocialistas. Y el socialismo bebe en gran medida de los ideales cristianos. Pero eso se pervierte y se pierde muy rápidamente porque la respuesta que dan casi todos ellos, casi todos estos socialistas iniciales, utópicos y los posteriores, es una respuesta, y esta es otra parte importante, una respuesta negativa. Constructiva en cierta medida, pero sobre todo negativa, es decir, una respuesta de rechazo a esa nueva situación social. Los socialistas rechazan esa nueva situación social y como consecuencia de su rechazo, rabia, ira, miedo, dan
una solución que es el socialismo, que es en realidad la justificación de por qué los trabajadores, en nombre de una serie de valores y de situaciones, por qué los trabajadores tienen que tener el poder y no los que lo tenían en ese momento, que eran los liberales capitalistas, los capitalistas liberales. ¿Vale? Es la respuesta del socialismo al capitalismo desatado, podemos decir, al capitalismo poco humano, al capitalismo del hombre que explota al hombre sin ningún tipo de medida, caridad, fraternidad cristiana, de cuidado de... ¿Vale? O sea, del olvídate de ama al prójimo como a ti mismo, es más bien explota al prójimo todo lo que puedas. Y en respuesta a esa traición surge el socialismo. Esto de manera muy resumida. Vale, pues eso es el protosocialismo. Y muy pronto, a mediados del 19, surge la definición clásica de socialismo, que es la que le dan Marx y Engels, que son los grandes ideólogos los más grandes ideólogos del socialismo, entre otros muchos, pero los principales. Y es cuando el Estado, ¿vale? Cuando el Estado hace... Básicamente, lo más básico es cuando el Estado hace cosas. Cuando el Estado hace cosas, pero es cuando el Estado toma el control de la riqueza, se la arrebata a los explotadores capitalistas y en nombre de los trabajadores, dirigidos por los trabajadores, crea una sociedad mejor. Marx y Engels dicen que proponen unas soluciones científicas, pero no tienen absolutamente nada de científico, son tan utópicas como las de los utópicos o más. Pero vamos, cuando el Estado toma el control de la riqueza y los medios de producirla, es decir, las fábricas, y procura a la sociedad una solución mejor para todos sus problemas, ¿vale? Cuando a través del control del Estado se supera el capitalismo. Así, grosso modo, esa sería un poco la definición clásica. Pero tenéis que tener en cuenta que Marx y Engels construyen, y otros muchos, construyen toda una ideología, toda una elaboradísima justificación ideológica en torno a por qué los trabajadores, los socialistas, luego los comunistas, tienen que tomar el poder y no los que tenían en el poder en ese momento. O sea, lo que hacen ellos es elaborar una justificación ideológica muy compleja, con muchísimas páginas y muchísimos libros, para justificar por qué van a tener que tomar ellos el poder, además de forma violenta, porque ellos preconizan la revolución, y la revolución es la toma violenta del poder, la toma del poder por la fuerza, a punta de pistola. Y ellos justifican por qué ellos explican por qué está justificadísimo utilizar la violencia contra los propietarios, contra los capitalistas, quitarles todo lo que tienen, matarlos por el camino y violar a sus familias y a sus hijas, y entonces se habrá un paraíso en el que nos redistribuiremos la riqueza, ¿vale? Ese es el principio sobre el que basan su toma del poder, y es que hay una desigualdad totalmente injusta. Hay una situación de desigualdad injusta y el socialismo va a conseguir una igualdad justa, una justa igualdad, a través de la redistribución de la riqueza. Y aquí viene, esta sería la segunda definición. Primero la clásica, esta es la ideológica, ¿vale? La justificación ideológica es la segunda. ¿Vale? La tercera es la nominal. Me refiero al nombre de socialismo. Socialismo, la mayor parte de la gente cree que socialismo viene de sociedad. No, no es correcto. Viene de sociedad, pero no directamente. Socialismo viene de socialización. De socialización de la riqueza y los bienes para producirla. Ojo, el nombre de socialismo no lo escogieron sus enemigos. No fueron los capitalistas o los burgueses o algún académico el que escogió el nombre de socialismo para denigrar o para denunciar a los socialistas. Los socialistas escogieron su propio nombre. Ellos eligieron ese nombre. Eligieron socialismo porque el socialismo se refiere a la socialización de la riqueza y de los medios para producirla, de las fábricas y de las tierras. La socialización consiste en quitarle la riqueza y los medios para producirla, quitarle las fábricas y sus riquezas a los capitalistas que las poseen y redistribuirlos de una manera más equitativa, más justa, mejor.
¿quién decide de qué manera se va a ejecutar esa redistribución mejor de la riqueza? ¿Quién lo decide? Pues los socialistas en nombre del pueblo. Los socialistas en nombre del pueblo le pegan 4 tiros a los capitalistas, asesinan, roban, matan, le quitan su riqueza a los capitalistas y la redistribuyen mejor. ¿Mejor conforme a qué criterio? Al suyo, al de los socialistas. ¿Vale? Es decir, los socialistas elaboran una ideología muy, muy compleja para justificar que tienen derecho a robar a los propietarios sus cosas y luego repartirlas con un mejor criterio. Y con un mejor criterio significa como a mí me dé la puñetera gana. Como a mí me dé la gana. Eso es lo que significa con un criterio mejor. ¿Qué criterio mejor? ¿El de quién? ¿El mío? Pues claro que sí. Si yo represento al pueblo, que es lo que proclaman continuamente los socialistas. ¿Vale? Esta sería la tercera. O sea, en el nombre del socialismo está ya implícita la justificación del robo violento. Del robo mediante la violencia y de la toma violenta del poder. En el nombre mismo. Vale. Como he explicado en otros vídeos, esta elaboradísima justificación viene del impulso que todos tenemos por controlar nuestro entorno. Si en mi entorno yo soy un muerto de hambre y hay gente que tiene de todo, que le sobra el dinero, que ves que viven muy bien y que mi situación es una miseria, elaboro una justificación muy elaborada para decir que tengo derecho a robarle y quedarme con sus cosas. Y de paso, violar a su mujer, violar a sus hijas, robarle su casa, quemar sus propiedades, asesinar a sus sirvientes y a cualquiera que intente impedirlo. ¿Eh? Entonces, aquí viene la definición biológica, que fue la que os comenté en el vídeo anterior. El socialismo es la elaboradísima justificación del impulso de controlar a los demás, de imponer mi criterio, mi voluntad sobre la de los demás. ¿Por qué debo yo controlar la sociedad, las riquezas, y no quien las tenga ahora mismo? ¿Vale? Esta sería la parte biológica. Los socialistas, la inmensa mayor parte de ellos, creen solamente en el mundo material, son materialistas. Vale. Vamos a por la quinta. Ellos niegan que haya una parte espiritual del ser humano o de la realidad. La niegan. Luego hay otros que hacen todo lo contrario, pero bueno, así los clásicos, digamos, los marxistas la niegan y afirman no creer en nada, que Dios y la religión son una manera de engañar al pueblo y mantenerlo sojuzgado, mantenerlo tranquilo, mantenerlo ahí controlado y que no se revele. Niegan la existencia de Dios y señalar a la religión en general, en concreto a la cristiana, porque el socialismo es de origen occidental, señala a la religión cristiana como un lastre, algo innecesario de lo que hay que prescindirse, y promueven y propugnan el exterminio de los sacerdotes y la destrucción de la iglesia. Bueno, la cuestión es que ellos niegan que la religión sea buena y niegan que debamos creer en nada. Ellos promueven el ateísmo. La cuestión es que es imposible no creer en nada. El hombre es de naturaleza religioso. O sea, es tan imposible que un hombre no sea religioso como que un hombre no esté compuesto por células. No puede ser. Todos tenemos conciencia, todos tenemos la necesidad de creer en algo, aunque sea en que somos buenas personas. Por eso elaboramos justificaciones para asesinar y robar a otra gente, para no decir que lo hacemos porque somos unos desgraciados, malnacidos, egoístas, sin entrañas. No. Esto lo hacemos porque ellos son los malos, nosotros somos los buenos. Es decir, por mucho que lo intenten los marxistas y muchos otros socialistas, el ser humano siempre va a creer en algo. Siempre va a creer que ellos son los buenos, que es lo que creen los socialistas. Necesitan sentir una superioridad moral y señalar que el contrario, aquel al que van a agredir, golpear, mutilar, robar, violar y asesinar, es malo. Tú no le haces daño porque tú seas malo, sino porque él es malo y se lo merece.
Y lo que hacen aquí es demonizar al contrario. Y está muy bien escogida la palabra, demonizar. Es una palabra religiosa. Un demonio es un ser espiritual malvado. Y lo que hacen los socialistas es demonizar al contrario para poder justificar la violencia contra él. Vale. Pues, ¿qué es lo que en las sociedades antiguas Satanás era la encarnación del mal? Para los creyentes, Satanás es el mal, la encarnación del mal. Además, los creyentes creemos que es real. Vale. ¿Qué es lo que hicieron los socialistas? Buscarse su propio Satanás. Y nombraron a una persona que fue Adolf Hitler, que era un mal nacido sin entrañas. O sea, era un mal nacido sin entrañas porque era socialista. Esto es lo más gracioso de todo. Era socialista, siempre fue socialista, como Mussolini, siempre fue socialista. Bueno, pero lo que han hecho los socialistas es hacer la equivalencia entre Satanás y Hitler. Para los socialistas, Hitler es su Satanás. Es su lo más malvado posible. Y cuando quieren insultar a alguien, le llaman fascista. Hitler no era fascista, era nacionalsocialista, pero vale. Le llaman fascista, ultraderechista, bla, bla, bla. Voy a cortar aquí porque el vídeo se va a alargar mucho y voy a hacer una tercera parte porque me quedan todavía 4 definiciones. Pero esta sería la 1, 2, 3, 4, 5, la quinta, no, me quedan 3 me parece. La definición religiosa de socialismo. El socialismo elabora en sí mismo una suerte de religión porque necesitan creer que ellos son los buenos, para lo que hacen una elaboradísima ideología, y que los demás son los malos, y que los malos se merecen lo que les pasa porque son Hitler. Los socialistas creen, se lo creen, que todo aquel que les lleve la contraria, lo que va contra ellos es un nazi. Un nazi, aunque un nazi secreto, lo disimula, pero es un nazi. No tienen ni puñetera idea de lo que es un nazi o de lo que es el nacionalsocialismo o qué pensaba Hitler, así en términos generales, aparte de odiar a los judíos. Pero ellos lo señalan como nazi y por eso están todo el santísimo día en las redes sociales y en la televisión y en todas partes con el fascismo, el antifascismo, los nazis. Es pura religión. El señalamiento del adversario como un nazi, como Hitler, es Hitler, el Vox es nazi, estos son nazis, el PP es ultraderecha, los otros son nazis, la FD alemana es nazi, los otros nazis, todos los que le llevan la contraria a ellos son nazis. Esta es una creencia religiosa, porque el socialismo es una ideología, toda ideología es un sucedáneo de la religión, y aquí lo tenéis. Vamos a por el tercer vídeo. Hasta pronto.